Esta semana hay un titular, bueno, pero que suena muy claro. Las ventas de viviendas en Miami-Dade vuelven a subir. Pero quien compra una casa unifamiliar y quien compra un condominio pueden estar entrando en dos mercados completamente distintos. Uno tiene menos de 5 meses de oferta. El otro llega a 12. A la vez, el lujo por encima de 10 millones se mueve sobre todo en efectivo. Las hipotecas apenas bajan y los alquileres cambian mucho de una zona a la otra. Así que la pregunta no es si Miami sube o baja. La pregunta útil es, ¿qué parte de Miami estás mirando y qué decisión necesitas tomar? Esto es Radar Miami, la semana inmobiliaria explicada. Un resumen breve de los datos que merece la pena conservar, sin convertir un titular en una recomendación automática. Este canal está dirigido por Joaquín Fernández, Realtor en Miami, arquitecto y con casi 15 años de experiencia en valoración hipotecaria. Su propuesta no es enseñar más propiedades, ¿no?, sino ayudarte a tomar mejores decisiones sobre ellas. Hoy vamos a ordenar y... Tony, si las ventas vuelven a crecer, podemos decir que todo Miami está subiendo de la misma manera. Empecemos por el dato principal. Miami Realtors y R-World publicaron el 17 de agosto las cifras de julio para Miami-Dade. Están fechados y enlazados en la descripción. Empecemos por el dato principal. Miami Realtors y R-World publicaron el 17 de agosto las cifras de julio para Miami-Dade. Se cerraron 1.935 operaciones residenciales. Es un 8,6% más que un año antes y supone el 11º mes consecutivo de aumento interanual. Hasta aquí el titular es positivo. Pero el dato agregado es solo la primera capa. Las ventas de viviendas unifamiliares aumentaron un 5,6%, las de condominios un 11,4%. El precio mediano de una casa unifamiliar llegó a $685.000, un 3,79% más. En condominios, la mediana fue de $400.000, un 1,48% menos. ¿Significa eso que las casas siempre ganan y los condos pierden? No. Una mediana describe el punto central de las operaciones cerradas durante un periodo. Puede cambiar porque cambió el tipo de producto vendido, la zona o la composición de la muestra. No sustituye el análisis de una propiedad concreta. La diferencia más útil aparece en el inventario. La vivienda unifamiliar tenía 4,8 meses de oferta. La fuente lo clasifica como mercado de vendedores. Los condominios tenían 12 meses, mercado de compradores. Esto cambia la conversación. En una casa bien situada y correctamente valorada, puede haber menos margen y más competencia. En condos puede existir más selección y capacidad de comparar. Pero esa ventaja solo sirve... Entonces, ¿la diferencia está solo en el precio o cambia también la forma de negociar y analizar cada propiedad? Más inventario no significa automáticamente mejor compra. Significa que tienes más alternativas y quizá más capacidad de negociar. La financiación y las reglas de uso. Más inventario no significa automáticamente mejor compra, ¿no? Significa que tienes más alternativas y quizá más capacidad de negociar. También puede revelar que el mercado está pidiendo una compensación por costes, incertidumbre o características que no aparecen en la primera fotografía. El inventario total de Miami-Dade bajó un 15,1% frente al año anterior, pero incluso esa reducción no elimina la diferencia entre 4,8 y 12 meses. Por eso, desde el equipo de Joaquín, evitamos decir que Miami es, sin más, un mercado de compradores o de vendedores. La respuesta depende del activo. La recomendación profesional de Joaquín esta semana es separar la búsqueda en 3 columnas. 1. Tipología y microlocalización. 2. Coste total de mantener el activo. 3. Margen real para adaptar, alquilar o vender según tu horizonte. Después se revisan precio y comparables, no al revés. No enseñamos propiedades. Enseñamos a tomar mejores decisiones sobre ellas. Segunda noticia. En Miami-Dade, las ventas de $1 millón o más aumentaron a un 15,5% interanual durante julio. Y en el conjunto del sur de Florida se habían cerrado, en lo que iba de año, 346 operaciones de 10 millones o más. El 87% se pagó en efectivo. El lujo mantiene actividad y mucho efectivo. ¿Significa eso que las tasas dejan de importar en ese segmento? Segunda noticia. En Miami-Dade, las ventas de $1 millón o más aumentaron un 15,5% interanual y el comprador de una propiedad de 10 millones en efectivo
no reaccionan igual ante una variación de tasas. Pero tampoco debemos convertir el lujo en un bloque uniforme. O dos propiedades con el mismo precio pueden tener terrenos, normativas, condiciones, costes de adaptación y salidas futuras completamente distintas, ¿no? O sea, en este segmento, una mala lectura del activo puede tener un coste absoluto enorme, aunque el comprador no necesite financiación. La lección no es que el lujo siempre sube. El dato describe cierres realizados y una presencia muy alta de efectivo. La interpretación profesional de Joaquín es que para analizar el mercado premium hay que mirar la profundidad de la demanda, la calidad concreta del activo y la microlocalización, no solo el titular de las tasas. En el canal Ash hay un recorrido completo, ¿no?, por una casa moderna de Coconut Grove, donde Joaquín explica cómo lee la arquitectura, la parcela, la circulación y la relación interior-exterior. Ese análisis muestra mejor que cualquier eslogan porque dos viviendas de lujo no son comparables solo por precio y superficie. Tercera noticia. Freddie Mac publicó el 20 de agosto que la hipoteca fija a 30 años promedió un 6,65%. La semana anterior estaba en 6,67%, hace un año en 6,58%. Es la segunda semana consecutiva de descenso, pero conviene mantener la escala. 2 centésimas son un movimiento pequeño, pueden aportar algo de alivio, pero no convierten automáticamente una operación que no funciona en una buena inversión. Además, el PMMS de Freddie Mac es un promedio nacional basado en solicitudes recibidas de prestamistas. Si la hipoteca media baja 2 centésimas, ¿es una señal suficiente para adelantar una compra? Tercera noticia, Freddie Mac publicó el 20 de agosto que la hipoteca fija a 30 años promedió un 6,65% de ingresos o condiciones del edificio. Cuando Joaquín asesora una compra, no compara solo una tasa, analiza el coste total de capital y la flexibilidad que deja la operación. Una tasa algo más baja puede venir acompañada de puntos o costes iniciales. Una entrada mayor reduce deuda, pero también inmoviliza capital. Un condo con más inventario puede dar margen de negociación, pero el edificio puede imponer reservas o seguros que cambian el presupuesto. La decisión correcta no es esperar a que un número nacional te dé permiso para comprar. Es que saber qué pago, qué riesgo y qué horizonte puedes sostener. Y cuando llegue la propiedad adecuada, comparar ofertas reales de financiación, no titulares. Cuarta noticia. El alquiler solicitado multifamiliar en Miami-Dade aumentó un 1,6% interanual en julio. La ocupación fue del 95,5%, ligeramente por debajo del 95,9% de un año antes. En los 12 meses terminados en julio se completaron 9.314 unidades y la absorción neta fue de 8.353. Dicho de forma sencilla, entró mucha oferta nueva y la demanda absorbió una parte muy importante, pero no toda. La variación por submercado vuelve a demostrar que el condado no se mueve como una sola pieza. Coral Gables registró un aumento del alquiler solicitado del 9,5%. Y en alquiler, ¿por qué el promedio del condado no basta para proyectar los ingresos de una unidad concreta? Cuarta noticia, el alquiler solicitado multifamiliar en Miami-Dade aumentó un 1,6% interanual en julio. Brickell, en cambio, descendió un 2,2%. Hay que leer estas cifras con cuidado. Son datos agregados de alquiler multifamiliar solicitado. No son la renta garantizada de un condo concreto y no demuestran rentabilidad. Una unidad individual puede comportarse de otra manera por edificio, vistas, planta, tamaño, condición, mobiliario, reglas de alquiler y competencia disponible. Para un inversor, el titular de crecimiento de alquiler es apenas el inicio. Después, necesitamos una renta comparable realista, una hipótesis de vacancia, gastos operativos, impuestos para seguro, asociación, mantenimiento, financiación y estrategia de salida. Si una inversión solo funciona usando la cifra más optimista del mercado, probablemente todavía no está suficientemente analizada. Ordenemos la semana. Primero, las ventas aumentan, pero casas y condominios ofrecen contextos de negociación distintos. No uses una lectura agregada para hacer una oferta concreta. Segundo, el lujo mantiene una actividad relevante y una proporción de efectivo. Si tuvieras que convertir todos estos datos en una sola regla para compradores e inversores, ¿cuál sería? Ordenemos la semana. Primero,
Las ventas aumentan, pero casas y condominios ofrecen contextos de negociación distintos. Tasas han bajado ligeramente. Utiliza el dato para abrir una comparación real entre prestamistas, no para predecir el siguiente movimiento. Cuarto, el alquiler crece en Miami-Dade, pero no de forma uniforme. La microlocalización y el activo importan más que el promedio. La conclusión profesional de Joaquín es sencilla. El mercado puede ofrecer oportunidades cuando se separa el titular del activo. La información pública indica dónde mirar. La due diligence ayuda a determinar si esa propiedad tiene sentido para tu objetivo. Si quieres profundizar en cómo se ordena una inversión desde fuera de Estados Unidos, continúa con el podcast sobre invertir en Miami Beach desde España que aparece ahora en pantalla. Allí hablamos de compra, alquiler, financiación, riesgos y proceso con más detalle. Nos vemos en el próximo Radar Miami.